Vamos a utilizar figuras geométricas para representar las siguientes fracciones. La primera de ellas es 2 quintos o 2 sobre 5, como quieran decirlo. Ahora bien, recordemos lo siguiente. Recordemos que en una fracción tenemos dos términos. El término de arriba, que es el numerador, y el término de abajo, que es el denominador. Pues bien, cada uno de ellos tiene un significado. Numerador: partes a tomar. Las partes que yo voy a tomar. Esas partes que yo voy a tomar son de la unidad. Mientras que el denominador me indica las partes en que debo dividir la unidad. Ahora bien, ¿qué es la unidad? La unidad no es más que el número 1. Entonces, esa unidad puede estar representada por un lápiz, un sacapunta, un borra, quizás un cuaderno o una taza de café. Pero a nosotros nos piden que utilicemos figuras geométricas, puesto que cuando nos toque dividir en partes iguales, porque esas partes en que yo debo dividir la unidad deben ser iguales, y es más fácil utilizar las figuras geométricas, porque las partes que vamos a utilizar allí de esas figuras geométricas van a ser iguales. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría 2 quintos. Voy a utilizar como figura geométrica el rectángulo. Ahora bien, ese rectángulo debo de dividir en 5 partes iguales. Llevo una, 2, 3, 4 y 5. Me salió casi perfecto. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ahora bien, repasemos. Denominador: las partes en que debo dividir la unidad. En este caso la unidad es el rectángulo. Dividí el rectángulo en 5 partes iguales. Esas partes deben ser iguales. Muy importante eso, deben ser iguales. Ahora bien, dividimos en 5 partes la unidad, pero debo tomar de esas 5, voy a tomar 2 partes a tomar. El de arriba, numerador. Voy a tomar por ejemplo esta. Le hago una especie de raya indicándome que esas son las partes que yo estoy tomando. Llevo una parte tomada y esta sería mi segunda parte. Podemos tomar fácilmente esta. No importa cuál de las partes tomemos. Lo que sí importa es que sean 2 las partes tomadas. Y así queda representada nuestra primera fracción, 2 quintos. Cabe resaltar que la fracción 2 quintos es una fracción propia. Es decir, es una fracción que es menor que la unidad. Fíjense que la unidad viene siendo mi rectángulo dividido en 5 partes iguales. Tomé 2 de esas 5 partes. Esas 2 de esas 5 partes obviamente son menores que la unidad, porque para que sea la unidad debí tomar las mismas 5 partes, pero como únicamente estoy tomando 2, esas 2 partes van a ser menor que la unidad. También las fracciones propias se caracterizan porque el numerador, en este caso el 2,
es menor que el denominador, que en este caso es el 5. De todas maneras, con las fracciones propias las estaremos hablando por medio de otro video. Veamos otro ejemplo. Tenemos 8 tercios. Debemos de dividir la unidad en 3 partes iguales. Pero ¿cómo es esto? Que voy a dividir la unidad en 3 partes iguales y voy a tomar 8. Pues resulta que cuando yo haga o dibuje mi figura geométrica, por ejemplo el rectángulo, y lo divida en 3 partes iguales, 2, 3, pongamos acá 3, me sobró ese pedazo, vamos a cortarlo. 1, 2 y 3 son casi iguales las partes, pero consideremos que sean iguales, no busquemos la perfección. Tenemos 3 partes iguales. Me dice que debemos de tomar 8, pero si nada más tenemos 3, queda realizar lo siguiente. Tenemos que volver a colocar la unidad representada por la misma figura geométrica, en este caso un rectángulo. También ese rectángulo va a quedar dividido en 3 partes iguales. ¿Por qué nos lo dice acá el número 3? El 3 nos dice que la unidad la debemos dividir en 3 partes iguales, mientras que el 8 nos indica que son 8 partes que yo voy a tomar de la unidad. Aquí llevaríamos 3. Llevamos 1, 2, 3. Si completo estas 3, serían 6. Quiere decir que debemos de copiar otra unidad con la misma característica. Debemos de dividirla en 3 partes iguales y completar las 8 partes a tomar, que vienen siendo del número 8. Entonces llevamos 3, 4, 5, 6, 7 partes tomadas, y finalmente hemos tomado 8 partes de la unidad. Ahora bien, no solamente acá utilizamos una sola unidad, utilizamos una unidad más otra unidad más 2 tercios de otra unidad. Fíjense que hemos utilizado 2 unidades y 2 tercios de otra unidad, lo cual nos indica que esta fracción, al representarse de esta manera, viene siendo una fracción impropia. ¿Y qué es una fracción impropia? Bueno, la fracción impropia, que estaremos viendo en videos posteriores, es una fracción que es mayor a la unidad. También se caracteriza porque el numerador es mayor al denominador. Y miren el caso, el numerador es 8, es mayor que el denominador, que es 3. Por ende, la fracción es impropia. Pero como les estoy diciendo, esta fracción impropia la vamos a ver con mayores detalles en otro video. Y acá se confirma que es una fracción impropia, porque hemos utilizado 1, 2 unidades y 2 tercios de otra. Es decir, 2 unidades más 2 tercios de otra. De hecho, estas 2 unidades más 2 tercios de otra es un número mixto, que se podría representar así: 2 tercios. Número mixto que también veremos en otro video. Sigamos representando entonces, pero hasta aquí llega nuestro ejercicio.
Este sería el, el, el resultado. Esto, 8 tercios representado en figura geométrica son estos tres rectángulos que están acá, tomando en cuenta que cada rectángulo quedaría dividido en 3 partes iguales, como nos lo dice acá el 3. Y de esas partes, de todas las partes que tenemos 9 partes. Vamos a tomar 8. Y como verán, ahí están tomadas. Bueno, sigamos con otro ejemplo. Tenemos un cesto. Bueno, vamos a utilizar otro rectángulo. Ahorita cambiamos de figura geométrica porque tantos rectángulos. Ok, el 6 me indica que debo dividir el rectángulo en 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a quitar esto de acá. Y 6. Vamos a dibujar otro rectángulo por acá, más o menos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, dibujé mi rectángulo. Comenzó aquí mi rectángulo. Pasamos por aquí, por acá y lo cerramos acá. Ok, ese rectángulo quedó dividido en 6 partes iguales, como lo indica el denominador. Partes a dividir la unidad, y esas partes deben ser iguales. Supongamos que todas sean iguales. Ok, ahora de esas 6 partes voy a tomar una de ellas. ¿Cuál? Pues la que queramos. Vamos a tomar, por ejemplo, esta parte. Y aquí tenemos representada la fracción 1/6. Vemos también que la fracción 1/6 es una fracción propia. Otro ejemplo, 9/4 o 9/4. Representémoslas. Vamos a utilizar ahora una circunferencia. Sabemos que la unidad la debemos de dividir en 4 partes iguales, pero sabemos que cuando tomemos 9 de esas partes nos van a faltar. Apenas tenemos 4. Entonces tenemos que ir colocando la misma figura geométrica que me representa la unidad dividida en 4 partes iguales, porque así nos indica el 4. ¿Cuántas voy a tomar? Pues voy a tomar 9. Fíjense que aquí tenemos 4, 4 y 4. Son 12. Si nos hubiésemos quedado acá, serían entonces 8. Tenemos que agregar otra unidad dividida en 4 partes iguales para completar las 9. Entonces colocamos o comenzamos a rayar las partes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y puedo agarrar, por ejemplo, esta, 9. Y aquí tenemos representada la fracción 9/4 mediante figuras geométricas. Para finalizar, les invito a visitar mi canal de YouTube, youtube.com/c/el profe Gilberto Blogspot. También lo pueden ubicar así, youtube.com/el profe Gilberto Blogspot. En este botón podemos suscribirnos al canal utilizando una cuenta Gmail. Si no tienes cuenta Gmail, entre mis videos está cómo abrir o abrir una cuenta Gmail, cómo enviar una información por el correo, entre otros.
Hasta luego.